La grabación. Entonces, puede ser que tengan que aceptar algo por su lado para el tema de ver la grabación. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Les voy a contar un poco rápidamente de qué se va a tratar este desafío de 30 días de meditación. Entonces, bueno, antes que nada, el desafío va a incluir el enseñar la teoría también de la meditación, ¿ya? A través de un curso, que es un poco lo que les voy a mostrar así bien rápidamente algunas partes de la presentación de ese curso. Y vamos a ir revisando tanto el contenido teórico como práctico. Este desafío de 30 días en los que nos vamos a juntar de lunes a viernes a las 7 de la mañana durante media hora por Zoom para hacer prácticas de meditación. Va a incluir dos cursos. Uno que se llama Meditación y Mindfulness, que es un curso que ve la teoría, ¿cierto? Y las dudas más comunes, los obstáculos de la meditación, ¿cierto? Cuándo estoy meditando, cuándo no estoy meditando, ¿cierto? Distintos estados de conciencia, distintos también términos que se utilizan de manera casi discriminada para designar la meditación, sino que no lo son, etcétera. Hay una serie de contenido que va a hacer que entendamos perfectamente el panorama que tenemos frente a la meditación. Sí, Jorge, a las 7 a.m. de la hora de Chile, entonces para ustedes de Argentina va a ser a las 8 de la mañana. Entonces, vamos a ver esa teoría y va a tener otro curso también asociado que se llama Símbolos de la Meditación, que también es súper interesante hablar de eso, porque la meditación que nosotros hacemos es enfocada en concentrarse en un objeto, ¿ya? Y ese objeto puede ser una imagen, un sonido o un símbolo, ¿ya? Los símbolos son bien poderosos porque se han utilizado durante miles de años por miles de personas. Y eso genera que se produzca un registro, una marca en el inconsciente colectivo. Y eso hace que apenas nosotros veamos el símbolo, conectemos con esa corriente, que no es más que la sumatoria de las distintas conciencias colectivas, ¿cierto?, que han trabajado sobre ese símbolo durante miles de años. Eso se explica más en detalle en el curso. Esos cursos son cursos grabados. Bueno, es importante que los vean porque nosotros también nos vamos a juntar los martes a este mismo horario, a las 8 de Chile, 9 de Argentina, a conversar sobre estos temas. Vamos a dedicar espacio para juntarnos a hablar y que nos cuenten cuáles han sido las dificultades, si han conseguido meditar, si han conseguido integrar esto como rutina, cómo se han sentido, qué dudas surgen, porque surgen dudas naturalmente. Estamos explorando una parte de nosotros que pocas veces le prestamos atención, pocas veces nos sentamos, cerramos los ojos y empezamos a explorar lo que ocurre internamente. Obviamente la propuesta de la meditación no es explorar el mundo interno, por eso ocurre naturalmente. ¿Por qué? Porque estamos enfocando la mente en una sola cosa. Y la mente no quiere que nos enfoquemos en una sola cosa. La mente quiere dispersión, la mente se alimenta de dispersión, se alimenta de diálogo interno, se alimenta de conceptos, de sensaciones, de deseos, de fantasía, ¿ya? Del pasado también, ¿cierto? Melancolía, ¿cierto? Culpabilidad, ¿cierto? Un montón de cosas que pueden estar en el pasado. O añoranza, simplemente, ¿cierto? De un pasado que fue mejor muchas veces. O un futuro, ¿cierto? Poder estar muy entusiasmado por un futuro que todavía no llega. Por lo tanto, también vamos a revisar todo lo que tiene que ver con el mindfulness, que es estar en el momento presente. Cómo a través de entrar en el momento presente yo soy capaz de enfocar mi mente en un objeto específico y generar un proceso de expansión de la conciencia. Mientras más yo logro enfocarme en un solo objeto, más yo le estoy diciendo a mi mente que pare de pensar. Mientras menos pensamientos tenemos, y hay una sutileza en las formas de pensar, o en el tipo o calidad del pensamiento, porque nosotros podemos tener pensamientos concretos, pero también hay pensamientos que son abstractos, que son más sutiles, ¿cierto? Y vamos a ir, dependiendo de cada uno, obviamente, ¿cierto? Esto no es algo matemático, ¿ya? Quiero decir, mira, si ustedes meditan por tanto tiempo, por tanta cantidad de días, ¿cierto? Van a conseguir X resultados. Hay un mapa general de los caminos y más o menos hacia dónde estamos yendo dentro de ese proceso, ¿ya? Y por eso es muy importante el diálogo
que vamos a tener todos los martes a las, en este horario, a las 8 de la noche, ¿ya? Van a ser 4 encuentros de conversa, ¿ya? Y la idea es que sea participativo, que traigan dudas, que traigan cuestionamientos, que se pregunten, bueno, ¿por qué la técnica se hace de tal manera y no de otra? Podemos hasta compartir estudios científicos si es que a alguien le interesa eso, ¿cierto? Porque también ahora es re interesante ver ese lado, ¿cierto? De cómo la ciencia está tomando eso. Pero a mí me interesa mucho que haya un momento para resolver inquietudes que sean personales, porque eso es lo que más enriquece. Nosotros somos todos adultos acá, los adultos aprendemos en conjunto, aprendemos a través del diálogo. Y lo que me funciona a mí, quizás no es exactamente lo mismo que le funciona a la maca, por ejemplo, ¿ya? Y por eso nosotros contamos con una amplísima gama de técnicas que van a ayudar a profundizar los estados de meditación. Por eso, en los encuentros lo tenemos dividido en 4 temáticas principales, una por semana. La primera temática va a ser respiración. Entonces vamos a ir no solo haciendo la técnica de meditación, sino que mientras se hace la técnica de meditación, se van a entregar algunos conceptos básicos sobre la respiración, ¿ya? Básicos y no tan básicos. A veces uno dice básico, pero en realidad son bien profundos, ¿ya? Y vamos a trabajar sobre ritmo respiratorio. Para comenzar, vamos a pasar, y obviamente respiración completa, que es otra técnica, que es la fundamental, respiración completa, y luego ritmos respiratorios. Vamos a ver las 4 fases de la respiración, ¿cierto? Que es la inhalación, retención con pulmones llenos, exhalación y retención con pulmones vacíos. Vamos a hacer la respiración alternada, que es un ejercicio bien poderoso, y vamos a hacer otro ejercicio que se denomina Bandha Kumbhaka Pranayama, que es la respiración completa con ritmo y con contracción de plexos y glándulas, ¿ya? Es una técnica bien poderosa también. Luego, los últimos 2 días de la primera semana vamos a trabajar sobre la respiración alternada, pero ahora con ritmo, y luego el mismo Bandha Kumbhaka Pranayama con ritmo también. Entonces vamos a tener una experiencia de una buena cantidad de minutos respirando, ¿ya? O sea, es media hora de práctica, ¿ya? Aquí tenemosle 5 a 10 minutos de introducción, van a ser por lo menos 10 minutos a 15 minutos de entrenamiento de respiración. Uno dice, 10-15 minutos no es nada. Con los ojos cerrados, en absoluto silencio y sin interrupción, créanme que vas a hacer bastante tiempo. Y luego la meditación final. Bueno, que ahí puede ir variando, pueden ser 10 minutos de meditación, 10 minutos de respiración, o ya al final de la semana, ¿cierto? Cuando ya la parte introductoria ya esté más cubierta por los primeros días, ¿cierto? Va a ser media hora completa de entrenamiento, de práctica. Bueno, luego en la segunda semana vamos a trabajar sobre el mantra, ¿ya? Mantra es la vocalización de sonidos y ultrasonidos. Y vamos a trabajar sobre distintos tipos y formas de vocalizar los mantras, ¿ya? Uno que es de tipo kirtan, que es más extroversor, ¿cierto? Que prepara el cuerpo desde una parte más psicológica. Y luego vamos a transitar hacia el japa, que es la vocalización principalmente del om corto y repetido, que nos va a ayudar a trabajar la parte más fisiológica y una introspección más profunda. Y eso va a hacer que el ejercicio de meditación vaya mutando durante esa semana desde algo más intenso, energético, y quizás con una mirada más hacia afuera, hacia una sensación mucho más introspectiva. Bueno, la tercera semana vamos a trabajar entre movimiento corporal. Simples, ya, no vamos a hacer nada muy complejo, pero vamos a trabajar principalmente, la primer día vamos a trabajar equilibrio, segundo, fuerza, tercero, flexibilidad, luego vamos a trabajar solamente posiciones sentado y después solamente posiciones de semi-relajación, ¿ya? Entonces, cada día va a ser un tema específico con respecto al movimiento corporal, ¿ya? Luego, la cuarta semana, vamos a trabajar el sadhana. Sadhana significa práctica, y vamos a hacer una práctica completa, ¿ya? O sea, vamos a tener gestos reflexológicos hechos con las manos, vamos a tener técnicas de tránsito energético y de gratitud, vamos a tener mantra, vamos a tener respiratorios o pranayamas, vamos a tener técnicas de movimiento corporal, vamos a tener descontracción y finalmente meditación, ¿ya? O sea, todas las clases van a tener meditación, ¿cierto? Solamente que vamos a trabajar técnicas específicas, más meditación siempre, pero la última semana va a ser enfocada en el sadhana, que el sadhana es la práctica completa, ¿ya? O sea, las 8 partes de la práctica en una cápsula de media hora, ¿ya?
¿Por qué? Hay que sacarnos ese paradigma en la cabeza de que la práctica tiene que ser en 1 hora o en más, ¿ya? La práctica puede ser hecha en 8 minutos, ¿ya? Ahora vamos a dedicar 30 minutos, pero se puede hacer menos. Luego, ¿qué es lo que incluye? Como les decía, este entrenamiento que vamos a hacer de lunes a viernes, ¿cierto? Sábado y domingo paramos de entrenar, no paramos de entrenar, ¿ya? Pero ahí vamos a trabajar la autosuficiencia. Cada uno va a hacer su entrenamiento. Pueden escoger cualquiera de las clases que hicimos durante la semana y repetirla, porque las clases van a quedar grabadas y las vamos a disponibilizar. Por si acaso, por ejemplo, no pueden conectarse a las 7 de la mañana por cualquier razón, va a quedar grabada y se las vamos a mandar durante el transcurso de ese día para que la hagan. ¿Y qué más? Eso. Va a incluir, como les decía, los 2 cursos, ¿cierto? Todas las clases grabadas, o sea, van a tener 20 clases grabadas para ustedes al final de este desafío de 30 días, ¿cierto? Y tenemos los 2 cursos y un ebook, ¿ya? Que es de meditación y mindfulness, escrito por el profesor de Rosa, ¿ya? Eso es lo que incluye todo este desafío de 30 días de meditación. ¿Por qué queremos que sea un desafío? Porque, y que sea de media hora, que no sea de 1 hora o más tiempo. Porque la idea es que se vaya integrando de manera orgánica todo este aprendizaje, todo este conocimiento y toda la experiencia que implica la meditación. Van a ver, yo sé que aquí hay personas que tienen mucha experiencia con meditación, personas que tienen poca o nada de experiencia con meditación, pero esto les va a servir tanto a un novato, ¿cierto?, que nunca ha practicado meditación, porque vamos a ver un montón de tópicos y temas y la teoría y la práctica, etcétera, todo, vamos a cubrir lo básico y cubrir también varias cosas bien complejas, ¿ya? Entonces, para los más nuevos, ¿cierto?, los que nunca han practicado meditación, van a tener muchísimo contenido, así que respiren profundo, cálmense con el tema, porque tratar de absorber todo de un solo golpe no es la mejor manera, y el contenido va a quedar disponible para ustedes durante varios meses, ¿ya? Todo el resto del año, para que vuelvan a revisarlo, vuelvan a hacerlo y continúen utilizando este material para continuar meditando el resto del año, ¿ya? Entonces, ahí cálmense. Los que tienen más experiencia van a encontrar un montón de cosas novedosas, sobre todo desde la parte teórica, pero especialmente con la parte práctica, porque vamos a ir profundo con tiempos más largos de la ejecución de las técnicas respiratorias, de mantra, de movimiento. Movimiento no tanto, eso ya tienen harta experiencia con movimientos los más antiguos, pero sobre todo con respiración en mantra y sacarnos de la cabeza el paradigma de que la sadhana o la práctica tiene que durar 1 hora. Bueno, entonces ese es el panorama general que vamos a hacer partiendo el 22 de mayo, ya en la mañana, ¿cierto? ¿Qué más? Los valores. El curso, la Maca me puede corregir si estoy dando cualquier información errada, ¿ya? Pues ella sabe también. Entonces, el curso tiene un valor de 30.000 pesos, ya, para las personas que no son alumnas de la escuela. Los que ya están matriculados en la escuela tienen una reducción del 50%. Y es por todo el curso. Como les decía, queda grabado. Y creo que no se me queda nada en el tintero, ¿cierto, Maca? Lo único que faltaría es que también vamos a compartir los yantras. Claro, vamos a compartir también las fotos de los símbolos que vamos a utilizar para meditar, ¿ya? Que van a estar, varios de esos van a estar descritos también en el curso de símbolos de meditación, símbolos de la meditación. Como les decía, son 2 cursos, cada curso dura más o menos 1 hora y algo, hasta 2 horas, que es el Meditación y Mindfulness, que enseña la técnica de meditación, y símbolos de la meditación que trabajan más entender estos símbolos, qué representan y por qué son tan importantes y todo eso. Más el ebook, ¿ya? Que nos va a servir un montón para entender y contextualizar un montón de cosas, sobre todo para los que les gusta más leer o obtener el contenido y la información a través de la lectura. Y bueno, y las experiencias obviamente, que es donde ponemos las manos en la masa y vamos a tener la experiencia de entrenar estas técnicas para entrar en el estado de meditación, idealmente. Bueno, entonces les voy a compartir un poquito
de la presentación del curso de meditación y mindfulness, solamente para que tengan un panorama más o menos de esto. Bueno, no nos vamos a detener en muchos detalles, pero hay algunas cosas que les quiero mencionar. Solo mencionar, porque el contenido va a estar en el curso. Bueno, entonces déjame ver dónde inicio la presentación aquí. Aquí está. No arrancó. Ahí está, presentar. ¿Se ve bien? Se ve Sí, extraño, creo, ¿no? Sí, Bueno. como lo que tú ves, pero se percibe. Ah, ya, perfecto. Entonces, está en bien. este curso, por ejemplo, voy a hacerles un panorama bien rápido de lo que vamos a ver, porque está, como les decía, en detalle, en profundidad, en el curso en sí. Ya, esta es la presentación del curso. Vamos a ver lo que es la diferencia entre meditación y mindfulness, dos conceptos que se confunden bastante. Entre la diferencia entre el estado de meditación y la técnica de meditación. Son dos cosas bien distintas, y el estado de mindfulness también. Tres cosas distintas dentro de los mismos conceptos, y que es importante tenerlos claros. Todos estos conceptos: meditación guiada, meditación inducida, mentalización, relax, reprogramación, afirmación, visualización, un montón de cosas que se confunden, ¿cierto? Se confunden precisamente porque en muchos lugares las usan de manera indiscriminada para designar lo mismo. Entonces no sabemos de qué se habla. Vamos a hablar en sánscrito, cómo se entendían estos conceptos, ¿ya? ¿Qué es la contemplación o la intuición lineal? Son otros conceptos que se tocan con el concepto de meditación. Vamos a hablar de las escrituras antiguas, ¿ya? El concepto del flash de la intuición, ¿cierto? ¿Por qué la meditación? ¿Qué tiene que ver la meditación con la intuición? ¿Ya? ¿Y qué es la intuición también? Que es importante. La meditación como parte del yoga, porque se puede entender dos líneas principales, que es la budista y la hindú. Y la hindú es más antigua, porque Buda, ¿cierto?, era un príncipe hindú, ¿cierto? Y que él practicó yoga, y de ahí extrajo la meditación y creó el budismo, ¿cierto? Vamos a hablar de la parte energética, de Kundalini, de los chakras y otras cosas que tienen que ver, ¿cierto? Y cómo esto tiene que ver en base a las escrituras antiguas, ¿ya? No en base a textos más modernos que de alguna manera lo que hacen más es confundir que clarificar estos conceptos. Bueno, vamos a hablar de los cuerpos, ¿cierto? Distintos cuerpos del ser humano, de la parte física, mental, emocional, intuicional, cómo ellas interactúan, ¿cierto? Y por qué nos interesan con respecto a la meditación. ¿Qué pasa con la meditación y el yoga, así el vínculo? Vamos a ver este cuadro, vamos a darle un tiempo a ver este cuadro, que es el cuadro de la superficie del lago, ¿cierto? Que explica mucho la meditación y por qué se genera el proceso de meditación, cómo nuestra mente y sus ondas mentales y su dispersión hace que no seamos capaces de entrar en ese estado más profundo de meditación. Este cuadro también es re interesante porque explica cuáles son los obstáculos principales dentro del proceso de meditación y cómo los distintos pensamientos se van unificando en uno solo, que es el foco y la concentración, para después de un tiempo determinado expandir la conciencia. Los niveles de conciencia, bien interesante este tema también, porque ahí entendemos cómo los cuerpos se relacionan con ciertos niveles de conciencia. Lo más denso no era lo más sutil, un concepto que tiene que ver con los cuerpos y la concentración y la mente. Ramakrishna es un maestro que vivió principalmente a principios del siglo pasado, y bueno, él tiene una visión bien interesante sobre la meditación. Distintas cosas, bueno, cuál es el combustible de la mente, la dispersión y la autohipnosis, que son conceptos que vamos a ir trabajando. La dispersión y la autohipnosis, recuerden esas palabras. Después, cómo testear, cómo saber si estoy meditando, cuáles son los distintos grados de meditación. Son 3 grados de meditación: el primero, segundo y tercer grado de meditación. Se lee un texto, ¿cierto?, del profesor de Rosso cuando tuvo su experiencia de iluminación. Vamos a hablar también de símbolos de la meditación, de algunos principales, ¿ya? Aunque el curso de símbolos de meditación profundiza todo esto. O parece que en esta presentación están mezclados los dos cursos, ¿ya? Pero
Pero bueno, vamos, el estado propicio, ¿cierto? ¿Cuál es el Ashtanga Sadhana, la práctica completa que vamos a hacer la última semana? Por eso es importante. Distintas partes de la práctica completa, ¿cierto? El mudra, puja, mantra, pranayama, luego viene el kriya, el asana, aquí la técnica corporal, el yoga nidra y el samyama. Son todas prácticas, son todas palabras sánscritas que se explican en el curso y van a poder entender un poco más, tener una pincelada, pero un entendimiento bueno de lo que esto es. Y después, bueno, el curso propone una práctica más de meditación. Pero todo eso va a estar en el curso de meditación y mindfulness. Bueno, entonces ahí van a poder verlo. Es harto contenido. Entonces, como les digo, este material que van a tener no es para rápidamente consumirlo en el mes, ¿cierto? Y después olvidarse. La idea de pasar harto contenido y hartas experiencias es para que ustedes puedan realmente integrar la meditación. Y integrarla de manera real, concreta y bien estudiada, ¿cierto? Y no, lamentablemente lo que pasa ahora es que hay mucha aplicación, mucho video, muchas cosas en internet, pero que no va profundo, ¿ya? Y por eso estas instancias son re importantes. Bueno, entonces eso, creo que no, ahora sí que no se me quedó nada del tintero, ¿cierto, Maca? Y ahora les quiero dejar la palabra a ustedes para que me digan si tienen dudas, si tienen preguntas, si les interesa que hable de alguna otra cosa más que haya quedado ahí como en la duda y vamos para adelante, ¿les parece? Y yo solo quería proponer un punto como de dudas que algo me había mencionado Jorge por WhatsApp, Ujú. de que a él le costaba mucho cómo poder meditar de por sí en la práctica. Y no Ujú. sé si podrías como ahí comentarles un poco la importancia también de las otras técnicas que vamos a revisar para también profundizar en la meditación. Total, total, total. Porque, como lo mencioné, la meditación está dentro del contexto del yoga, ¿ya? La meditación es un fenómeno que ocurre solamente en el plano mental y si se entra en el estado de meditación ocurre en el plano intuicional. Entonces, es solo trabajar una parte de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Y tiene que ver con también otro concepto que mencioné, que es que lo más denso nubla lo más sutil. ¿Qué es lo que pasa? Si a mí me duele la espalda, ¿ya? Si yo tengo una pena emocional, si yo tengo algún estrés en el trabajo, o yo tengo ansiedad por algo que va a pasar, todo eso va a interrumpir el proceso de concentración necesario para hacer la técnica de meditación. Entonces, las técnicas vienen a ayudar a trabajar todas esas partes, ¿ya? Para después poder tener un espacio mucho más productivo de concentración y meditación. Y es fundamental, porque si, y por eso también muchas de estas técnicas, el yoga, ¿cierto? Y otras propuestas, ¿cierto? Reducen la ansiedad, reducen el estrés, ayudan a tener más claridad mental, ayudan a sentirse mejor, porque también trabajan glándulas y liberan endorfinas y un montón de cosas que son más biológicas, pero también mejoran la postura corporal, las técnicas corporales, ¿cierto? Trabajan la emocionalidad a través de las técnicas de tránsito energético, entonces generan un montón de cosas positivas, pero todo en última instancia está diseñado para ese momento de meditación poder entrar en un estado más expandido de conciencia. Esa es la propuesta original. Todas las técnicas, ¿cierto? Por mucho que generen calidad de vida, alto rendimiento y un montón de cosas, están subordinadas, están diseñadas para en realidad entrar en ese estado expandido de conciencia. Que es un estado mucho mejor, ¿cierto? Porque es un estado en que nos conectamos con lo que realmente somos. Estoy leyendo, Jorge, aquí lo que dijiste de teoría hace mucho, pero deja ahí de visualizar, nunca pude. También vamos a hablar de eso. Hay personas, hay un porcentaje pequeñito de la población que no consigue visualizar objetos. Para eso está el segundo grado de meditación, que es la meditación en un sonido. Y ahí no hay que visualizar nada, hay que concentrarse en un sonido. Eh, Claro. Mira, el estado expandido de conciencia es algo que yo no puedo prometerle a nadie, porque es un proceso muy individual. Hay personas que tienen una facilidad por genética, ¿cierto? Por un montón de otros factores, y que tienen facilidad para entrar en esos estados de conciencia. Ahora, eh, si bien tenemos que tener en mente que ese es un objetivo, ¿cierto? Y está bien, el secreto es soltar el objetivo. Porque si estamos pensando siempre en el objetivo,
Nuestra mente no está en el momento presente. ¿Ya? Hay varias cosas que van a salir en los conversatorios de los días martes, ¿ya? Porque con un poco de práctica van a surgir cosas, van a surgir dudas, van a surgir consultas, van a experiencias, ¿cierto? Y uno quiere contarnos las experiencias, ¿cierto? De repente uno medita y uno siente algo, no sé, pues, increíble, ¿cierto? O algo que es wow y quiere compartirlo, ¿cierto? Y a veces no tenemos esas instancias porque no tenemos ese grupo de personas que están en la misma, ¿cierto? Y si vamos y le contamos quizá a algún amigo que no medita, que no está al tanto de todas estas cosas, nos va a mirar con cara de póker y no vamos a poder tener ese espacio de realmente compartir y sacar dudas quizás. Eh, Flavio, Sí, mi pregunta es, ¿qué razonablemente uno debería esperar después de este mes de prácticas pro meditación? ya, nada. Lo ideal es no esperar nada, ¿ya? Porque si esperamos algo, estamos con la ansiedad, con el resultado, ¿ya? O sea, la actitud ideal es no esperar nada. Pero, respondiendo a tu pregunta también desde el punto de vista práctico, ¿cuál es el objetivo, cierto, de todo esto? Si bien nuestra actitud tiene que ser de no esperar nada, de vivir el proceso desde el momento presente, el programa está montado con los siguientes objetivos. Uno, integrar la meditación diaria, ¿ya? Yo sé que hay muchos de ustedes que practican hace años, ¿ya? Pero también sé que eso no significa que estén practicando todos los días, ¿ya? Entonces, eso, práctica diaria, todos los días, a falta de una mejor palabra, religiosamente, ¿ya? Porque eso es lo que hace la diferencia. Segundo, sacar los paradigmas de ciertos tiempos que a veces nos dedicamos a nosotros mismos, ¿ya? La última semana está dedicada a una práctica completa en 30 minutos, ¿ya? Y por eso quiero que, sobre todo los practicantes más antiguos, se saquen de la cabeza que tienen que estar practicando una hora, ¿ya? No necesitan una hora para practicar, pueden perfectamente hacerlo en 30 minutos, pueden perfectamente hacerlo en 10 minutos, ¿ya? Por eso la práctica diaria no hay excusa para no hacerlo, ¿ya? Tercer objetivo es que quiero que experimenten por un periodo más largo algunas técnicas que en la práctica regular no tenemos la oportunidad de dedicarles tanto tiempo, ¿ya? Por eso la primera semana va a ser solamente de respiración, entonces lo ideal es que los últimos días de esa semana estemos por lo menos respirando 20 minutos y meditando 10, ¿ya? Al principio, los primeros días de la semana, siempre va a haber un poco más de explicación, ¿ya? Sobre la técnica, pero bueno, los más antiguos pueden entrar en la técnica rápidamente porque ya muchas de ellas las conocen, ¿ya? Entonces pueden dedicar el tiempo en que yo estoy explicando, ¿cierto?, los más nuevos y entrar en su práctica, ¿ya? Y es importante que sea así. Luego la tercera semana, como les decía también, va a ser sobre movimiento corporal, ¿ya? Vamos a seleccionar algunas técnicas corporales, no va a ser una clase de técnica corporal balanceada, no lo va a ser, porque la idea es profundizar algunas técnicas, ¿ya? Eso es lo que me interesa y ese es uno de los objetivos, que profundicen ciertas técnicas. No es lo mismo hacer un ejercicio respiratorio por 5 minutos que por 15 o 20 minutos. Es distinto. La sensación es distinta, el efecto es distinto, los desafíos también son distintos, porque el cuerpo no está acostumbrado a quedarse quieto 20 minutos, respirando, ¿cierto? Entonces, es importante que tengan esa experiencia. Y la última semana, bueno, va a ser el Ashtanga Sadhana o la práctica completa en 8 partes. Y ahí es el paradigma de la práctica en corto tiempo. Entonces, vamos a trabajar sobre, por ejemplo, en técnicas corporales, vamos a trabajar un día solamente de técnicas de flexibilidad, una técnica de flexibilidad, ¿ya? Una o dos técnicas de flexibilidad. ¿Por qué? Porque la permanencia es lo importante en flexibilidad. En fuerza, obviamente, no vamos a dedicar tanto tiempo, pero vamos a utilizar algunas técnicas de fuerza para sentir el cuerpo y incluso si prestamos mucha atención, el flujo de la bioenergía. Lo más antiguo les recomiendo también enfrentar este mes con una alimentación más acorde, ¿cierto? O sea, los que ya saben y han hecho los cursos de detox, pueden aplicar y sumar esas cosas, ¿cierto? Todo se puede sumar, ¿ya? Eso, Flavio.
¿Respondí tu pregunta? Sí, clarísimo. No, súper bien. Buenísimo. Buenísimo. Entonces está bien armado el desafío, ¿ya? Con cosas específicas y distintas todos los días. Distinta en el sentido pensando en alguien que nunca ha practicado, ¿ya? Porque obviamente los más antiguos se van a encontrar con técnicas que hacemos en las clases, ¿ya? Pero ahí lo interesante es la modificación del tiempo y la constancia. ¿Alguna otra duda o consulta? Es ideal que estas grabaciones no sean tan largas, así que si no tienen más dudas o consultas, podemos cerrar aquí la grabación. Y podemos también quedarnos a conversar un poquito más si lo necesitan. Bueno, estamos, cerramos la grabación en 3, 2, 1. Chao a todos los que están viendo la grabación.